Vale, pues en principio las dos sesiones las dividimos en fuentes del derecho administrativo, ¿vale? Es una parte de administrativo también que hay que echar un vistacito. Va a haber una tarea entre medio de las diapositivas, esta sí que es importante hacerla, ¿vale? Para tenerlo claro, ¿vale? Porque yo os puedo explicar aquí ciertas cuestiones sobre la ley de base, ley de marco y todas esas cosas, pero si no hacéis un esquemita en casa o algo para tenerlo claro, es complicado, ¿vale? Entonces, vamos a arrancar con el tema de las fuentes del derecho. Lo primero, voy a intentar siempre las primeras diapositivas hacer una pequeña situación, ¿no? Sobre qué vamos a ver, ¿vale? Para orientarnos, ¿vale? El derecho administrativo, puse aquí, está constituido por normas de organización y normas de comportamiento, ¿vale? Lo que implica que una parte disciplinan la organización administrativa y la otra las relaciones de las administraciones públicas, ¿vale? De dónde emanan las normas, cuál es el origen del derecho, así aparece el concepto de fuentes del derecho, ¿vale? Hay que entender que nosotros lo que hemos visto dentro del procedimiento son los actos administrativos y después habían ciertas cuestiones que hablaban sobre unas disposiciones de carácter general, ¿no? Pues son esas fuentes del derecho. Estamos hablando de lo que serían los reglamentos, las leyes y todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Surge lo importante de este tema de las fuentes del derecho es que surge de las administraciones públicas, ¿vale? Porque no lo hemos visto nosotros, pero en principio la división de poderes, ¿no? Tenemos la parte del Ejecutivo, la parte del Legislativo y la parte del Poder Judicial. ¿Vale? Pues las Cortes son las encargadas de hacer las normas, ¿vale? Crear las leyes, pero hay otro tipo de normativa, ¿vale? Que no tiene el carácter de ley, que no tiene el mismo rango que una ley, ¿vale? Que serían estos reglamentos y estas disposiciones generales, ¿vale? Y lo principal que hay que saber es que emanan de las administraciones públicas. El derecho se manifiesta a través de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Esto está recogido en el Código Civil, esto es importante de saberlo. Sobre todo este orden, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Vale, el artículo 149.1, esto hay que conocerlo muy bien, el 149.1, porque es el que establece las competencias, ¿vale? Exclusivas del Estado. Entonces, cuando por ejemplo vayamos a hablar del procedimiento administrativo o de contratos, por ejemplo, pues vamos a hablar de contratos, pues entonces siempre hay que referenciar al 149, perdón, punto 1.18, que es el que le otorga las competencias al Estado a legislar sobre los contratos, ¿vale? Entonces, este artículo, por ejemplo, es muy importante saberlo, ¿vale? Por lo menos tenerlo bastante situado. En principio, establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la determinación de las fuentes del derecho. El Código Civil, como comentaba, indica que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, como habíamos visto, y también establece otra serie de cosas. Carecerán de validez las disposiciones que contraigan otras de rango superior. Esto es un principio de jerarquía que establece dentro de las leyes. ¿Esto qué puede ser? ¿A qué os suena? Es que no hemos visto la pirámide de la jerarquía, pero tenemos que entender que van a existir una pirámide en la que van a estar ordenadas las fuentes del ordenamiento jurídico dependiendo del rango que vayan a tener, ¿no? Vamos a entender que la fuente del ordenamiento jurídico, la más potente de todas, es nuestra Constitución, ¿no? Que es la que define como los pilares básicos. A partir de ahí, pues veremos también dónde entrarían los tratados internacionales, las leyes, luego los reglamentos, luego los actos, ¿vale? La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Vamos a entender primero qué es la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, que no sé si lo tengo. No. Vale, la ley, sí entendemos todo lo que es la ley, ¿no? Esa norma escrita, ¿no? Publicada en el BOE, que todos le tenemos que hacer caso, ¿vale? La costumbre,
que estaría por debajo de la ley o que aplica en defecto de la ley, ¿entendemos qué es? A ver si alguien sabe un ejemplo. De costumbre. Normalmente en nuestro ordenamiento jurídico está todo demasiado legislado, ¿vale? Pero si, por ejemplo, empezáramos a quitar leyes, ¿vale? Empezáramos a quitar leyes y reglamentos y códigos de circulación y un montón de cosas, si empezáramos a quitar cosas y, por ejemplo, hubiesen unos terrenos donde se suele pastar con el ganado, ¿vale? Pues si toda la vida se ha pastado ahí en el ganado, ¿vale? Y es una cosa que se suele hacer como costumbre, ¿vale? Pues entonces eso rige, pero siempre en defecto de ley. Cuando no haya ley, esas costumbres que se hayan establecido, pues se mantienen, ¿vale? Ya veremos que la costumbre no es eso tan burdo, ¿no? Pero es un poco para ir orientándonos de qué estamos hablando, ¿vale? Y luego los principios generales del derecho, por ejemplo, ¿os suenan cosas del latín de estas tipo indubio pro reo o el indubio pro actione que rige la contratación, los procedimientos administrativos? ¿Vale? Esos son principios que se establecen y que también tienen influencia sobre el ordenamiento jurídico. El indubio pro actione que rige el procedimiento administrativo implica que ante la duda, cuando estemos en un procedimiento administrativo y, por ejemplo, nos llegue ese registro que no sabe, que viene de forma errónea, ¿no? Que no es para nosotros, pero que hay que redirigirlo, el indubio pro actione dice que tú no puedes dejar ese registro ahí, sino que tú tienes que actuar, o sea, tener una acción, ¿vale? Actuar, mandarlo al que le corresponda, ¿vale? Eso más o menos serían los principios generales del derecho. Esto así un poco de primeras es complicado de ir comentándolo, pero ya verán que cuando vamos un poquito más adelante va a ser mucho más fácil de detectar, ¿vale? Lo, vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Porque la jurisprudencia como tal es una interpretación, ¿vale? Una interpretación que hacen el Tribunal Supremo sobre la normativa, ¿vale? Entonces, cuando esas leyes llegan al Supremo, ¿vale? Cuando llega un caso al Supremo y este tiene que juzgar haciendo una interpretación sobre las leyes, ¿vale? Crea jurisprudencia. ¿Por qué? La jurisprudencia hay que entenderlo como si el órgano que está más arriba de todos, ¿no? El que va a decidir en última instancia, por mucho si recurrimos al máximo órgano de todos, ¿no? Si esa es su interpretación sobre la ley, pues todos los que estamos por debajo tendremos que interpretarlo así, porque al final el que está por arriba de nosotros lo interpreta así, ¿no? Entonces sería esa la jurisprudencia, ¿vale? Pero está recogida también la jurisprudencia. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico, ¿vale? Con la doctrina que de modo reiterado travesca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? En principio, habla de solo el Supremo, ¿no? Por eso lo digo que hay mucho ojo con los test, aquí os lo puse. Pero en principio, si nosotros interpretamos, por ejemplo, algo que tenga que ver con derechos fundamentales, ¿vale? Que los derechos fundamentales no se debaten en el Supremo, sino van al Tribunal Constitucional, pues realmente, si el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretando una ley que regula derechos fundamentales, como el derecho de reunión, por ejemplo, pues tenemos que entender que también existe esa jurisprudencia, ¿no? Al final, si el Tribunal Constitucional dice que manifestarse en la vía pública más de 4 personas es ilegal, por decir alguna chorrada, pues todos los órganos que puedan estar por debajo deberán entender eso como una jurisprudencia. Pero a ojo de test, en el Código Civil, que data de un porrón de años, nos dice que solo el Tribunal Supremo, ¿vale?
También nos habla que los jueces y los tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una norma que dice que lo que tú has hecho es un delito penal o está tipificado como delito, ¿vale? Pues los jueces tienen que juzgar en base a ese sistema de fuentes establecido, ¿vale? No pueden decir, no, pero yo no aplico esta norma porque no me parece correcta. No, deben aplicarla, ¿no? ¿Y qué pasaría si hay que dictar una norma que ellos consideran que no es legal o que es contraria al ordenamiento jurídico? Por ejemplo, pues estos temas ahora que están candentes, ¿no? Que es del tema de las amnistías y todo eso. Pues si hay alguna norma que ellos consideran que es ilegal, ¿qué hacen? ¿Dictan sentencia entendiendo ellos que la norma es ilegal? Porque aquí les obliga a dictar sentencia con el sistema de fuentes establecido. Entonces los jueces lo que tienen es una cosa que se llama la cuestión de inconstitucionalidad, que es que cuando ellos tengan que dictar sentencia, ¿vale? Y consideren que la norma en la que tienen que basar la sentencia es ilegal, ¿vale? Ellos pueden, ante el Tribunal Constitucional, por una vía que hay, lanzar estas cuestiones de inconstitucionalidad para que se debata sobre la sentencia si o sea, si está ajustada a derecho o no, ¿vale? Ahí no entro mucho más, pero en principio os puse aquí, solo puede ser promovida de oficio o instancia de parte por jueces y tribunales, y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso que conoce, de cuya validez dependa la decisión que haya de adoptar, ¿vale? Pueda ser contraria a la Constitución. Vale, voy a acudir a un juzgado en lo contencioso administrativo por una sanción. Y aquí os pregunto, ¿debo acudir con abogado y procurador ahora que vamos a ir al juzgado? ¿No? Eso te suma medio punto. Porque eso es una de las cosas que vimos. Pero luego habíamos visto que al juzgado se podía ir con ciertos y a los tribunales con otra gente. ¿Vale? Los juzgados, claro, los juzgados son órganos unipersonales, ¿no? Y los otros son órganos colegiados. Los tribunales son colegiados. Los tribunales hay que llevar abogado y procurador. Al juzgado podemos ir, en principio, solo con abogado. ¿Implica que no podamos llevar procurador? No. Tú puedes ir con abogado procurador, porque el procurador realmente lo que hace dentro de la sede judicial es agilizar los trámites. No, hay unos trámites internos dentro del juzgado que tienen que ir haciéndose, presentación de ciertos documentos, ¿vale? Peticiones, y hay ciertos trámites internos que el procurador es el que tramita, ¿vale? Eso. Fuentes directas e indirectas. ¿Cuáles son? Directas, o sea, de aplicación directa al ordenamiento jurídico, ¿vale? Que en principio sería la ley, la costumbre, los principios generales del derecho. Y las fuentes indirectas, los tratados internacionales firmados, pero no publicados oficialmente en el BOE, la jurisprudencia y la doctrina científica. Esto es muy preguntable, así, de esta manera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Vale, quiere decir que nosotros podemos aludir nuestra decisión cuando resolvemos sobre un asunto sobre la jurisprudencia. Pero que lo diga la jurisprudencia no implica que tú puedas resolver de esa manera, ¿vale? Quiero decir, si lo dice una ley, tú puedes aceptar o denegar el trienio del funcionario, ¿no? Pero porque lo dice la ley. Luego, si hay que tomar un criterio interpretativo, ¿vale? Si nosotros tenemos que decidir o tenemos opción de decidir, por ejemplo, cuando sancionamos, las sanciones ponen de 900 a 6.000 euros, ¿vale? O sea, a lo mejor se tipifica una sanción leve de 600 a 9.000, por ejemplo, ¿vale? Pues, por ejemplo, si existe jurisprudencia sobre la graduación de cuánto tenemos que aplicar dentro de la sanción, pues podemos hacerle caso a la jurisprudencia. Es decir, va a influir, pero de forma indirecta. No podemos nosotros basarnos solamente en la jurisprudencia para tomar decisiones, ¿vale?
¿Todo lo entendemos? A lo mejor es un poco técnico, está un poco raro, más o menos, ¿vale? Igual los tratados internacionales, cuando sean publicados, ¿vale? En el Boletín Oficial del Estado, tienen aplicación directa, ¿vale? Están dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero mientras no esté publicado o esté pendiente de publicación, se sobreentiende que en algún momento pasará a formar parte del ordenamiento jurídico, con lo cual ya podemos usarlo como una fuente indirecta. ¿David? ¿Mm? Así. Vale. Vale. Lo que pasa es que estamos como en un paso anterior, ¿no? De qué cosas influyen en el derecho. Es decir, todavía no hemos creado el concepto de constitución, el concepto de ley, de reglamento. Estamos viendo de qué manera, por ejemplo, eh, pues quizás a lo mejor yendo un poco más allá, viendo que el juzgado, por ejemplo, tiene que tomar todas estas cosas como fuentes inspiradoras del derecho. Es decir, todas esas cosas generan derecho, ¿vale? Lo que pasa es que hay unas que están escritas, que están tipificadas y que son directas, como es la ley. Cuando no haya ley es la costumbre, y la costumbre hay que entenderla más orientado a lo que decía Sofía, a esa jurisprudencia, a ese sistema de que procesalmente siempre se ha hecho así, ¿vale? Esa costumbre jurídica es de la que estamos hablando. Lo que pasa es que el ejemplo mío era un poco simplón para intentar un poco entenderlo, ¿no? Pero en principio sería así. Vamos a ver por dónde íbamos, que me pierdo. Principio de jerarquía, ¿vale? El principio de jerarquía, que es lo que habíamos visto, es que no todas las normas aplican por igual. Es decir, si hay una ley, eh, está por arriba de la costumbre, con lo cual, si es contraria a la costumbre, prevalece la ley siempre, ¿vale? Y lo mismo entre la costumbre y los principios generales del derecho. El principio de competencia. Hay que entender también que en nuestro sistema, ¿vale? El sistema que tenemos nosotros establecido, realmente hay demasiadas entidades, ¿vale? Que legislan, porque nosotros tenemos al Estado que tiene sus leyes y a las comunidades autónomas que también tienen sus leyes, pero es que las entidades locales también dictan bandos a lo que sería más equivalente a los reglamentos, ¿no? Con lo cual, aquí entramos en que no podríamos aplicar el principio de jerarquía entre todas ellas. Aquí hay que aplicar lo que se llama el principio de competencia. Aquí os puse, el principio de competencia deriva de la consideración que, que el principio de jerarquía normativa no es suficiente para organizar las materias de la fuente. Y ello porque coexisten dentro del Estado diferentes órdenes normativos, el estatal, el autonómico, el local y el comunitario, ¿vale? A ver si os puse algo más aquí, no. Vale, lo que hay que entender es, ya vimos artículo 149, ¿no? Eso define competencias que son del Estado, ¿vale? Pero también habrán competencias que sean de la comunidad autónoma. ¿Una ley que dicte la comunidad autónoma puede ser contraria a algo que haya dictado el Estado? ¿No? Dice Davina que no. No, depende. ¿Por qué? Porque dentro del sistema del principio de competencia, si el Estado dicta algo porque tiene la competencia para ello de forma exclusiva, el Estado no lo puede, es decir, no puede pisarle, ¿vale? Cada uno tiene su nicho. Si yo tengo la competencia para legislar sobre agricultura, solamente yo voy a poder, dentro de mi comunidad autónoma, legislar sobre agricultura. Si el Estado legisla algo para todas las comunidades autónomas de agricultura y no tiene la competencia para ella, pues esa norma es ilegal, ¿vale? Con lo cual no implica que el Estado esté por arriba. Implica que cada uno tiene sus competencias y dentro de sus competencias aplicará el principio de jerarquía, que es lo que os puse aquí. Con lo cual, dentro de la comunidad autónoma, sí que la ley prevalece al reglamento y prevalece a los actos administrativos y prevalece a todo eso, ¿vale? ¿Qué tipos de leyes hay? ¿Vale? En principio,
esto que está aquí está un poco estipulado como esa pirámide que decías tú, pero hay que verlo hay que ver algunos matices, ¿vale? Lo primero de todo que tenemos la Constitución, sí es verdad que la Constitución española lo tenemos por arriba, aunque yo he visto otro tipo de pirámides de Kelsen-Desta en la que los tratados internacionales los pone por arriba de la Constitución, porque sí es cierto que muchas veces se ha modificado la Constitución en base a acuerdos internacionales, ¿vale? Actualmente tenemos 3 reformas de la Constitución, ¿vale? Que eso a lo mejor puede ser preguntable. Luego tenemos lo que serían las leyes, ¿vale? Que dentro de esas leyes estatales hay 2 tipos de leyes que son las ordinarias y las orgánicas. Luego, en otro orden, pero que no tiene que ser menos importante, son las disposiciones del Ejecutivo que tienen fuerza de ley, que esto hay que entender que las leyes, habíamos dicho que las hace el órgano legislativo, ¿no? Las Cortes Generales son los que hacen las leyes, pero el Ejecutivo, ¿vale? El gobierno puede crear leyes también, ¿vale? Esto es importante de remarcar que hay ahí ese tip, que es donde vamos a entrar de lleno, ¿vale? La ley como tal. En principio, os puse aquí algunos efectos que tiene en el tiempo la ley, ¿vale? Que esto es importante de remarcar, ¿vale? No tendrá efectos retroactivos, es la regla general que tienen las leyes cuando se crean, ¿vale? Salvo que la ley disponga otra cosa. Si la ley dispone otra cosa sobre los efectos retroactivos, hay que irnos al 9.3, que es uno muy famoso, que prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, os adelanto que, por ejemplo, las sanciones tienen que ser estipuladas por ley. Es decir, no se puede multar a título administrativo, ¿no? Una sanción de tráfico, por ejemplo, no se puede multar con un reglamento, se tiene que multar a través de una ley, ¿vale? Porque así está estipulado. Ahora hablaremos lo que es esa reserva, ¿vale? Pues si ahora mismo ponen una ley que dice que todas las personas que tienen radiocassette en el coche bueno, radiocassette ya a lo mejor es un poco antiguo, pero MP3 de estos, de música, ¿no? Radios de música y tal. Pues los que tengan equipos de música en el coche, ¿vale? Van a ser multados con 100 euros, ¿vale? Pues esto que pone aquí, de prohibición de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, implica que si sale esa ley, solamente podrán multar de ahora en hacia adelante. Hacia atrás no se puede, eso está prohibido, salvo que sea favorable. Quiere decir que si ahora sale una ley que despenaliza ir con exceso de velocidad o despenaliza ir sin el cinturón de seguridad, ¿vale? Quiere decir que retroactivamente se puede poner, con lo cual todas las personas que les hayan multado por llevar el cinto le pueden devolver la multa, ¿vale? Luego, la prohibición de retroactividad en los decretos legislativos, pero ahora vamos a ver todo eso. Otra cosa importante que suelen preguntar, esto lo estipula el Código Civil, ¿vale? Las leyes entran en vigor a los 20 días naturales de su completa publicación en el BOE, salvo que no se disponga en ella otra cosa. Esto de los 20 días naturales en el BOE, esto es muy preguntable, ¿vale? Porque es todas las leyes. En principio también los reglamentos. Y aquí os añado una cosilla que se introdujo, si no me equivoco, la ley 40, ¿vale? Y modificó la ley de gobierno, que es la de 50 de 1997, ¿vale? Que estipula que, sin perjuicio de lo que acabamos de ver de la entrada en vigor de las leyes o los reglamentos, la aprobación o propuesta que corresponda al gobierno a sus miembros y que imponga nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñan actividad económica o profesional, como consecuencia del ejercicio de esta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. ¿Esto lo entendemos? Si la ley cuya aprobación o propuesta corresponde al gobierno, ¿vale? Estas son cuestiones que van relacionadas al gobierno. Suele ser, pues esos reales decretos, yo creo que por aquí lo tengo.
Sí, correcto. Suele ser, por ejemplo, cuando se hace un reglamento que impone nuevas obligaciones a los autónomos, ¿vale? Por ejemplo, sacamos un reglamento y ahora los autónomos tienen que presentar un nuevo modelo para regular su actividad económica por esto y por lo otro, ¿vale? Pues la entrada en vigor no será a los 20 días. La entrada en vigor será, si esa ley se publica el 3 de enero, pues ya será el 1 de julio siguiente a su aprobación. Si se publica en diciembre, pues puede ser el 2 de enero, ¿vale? En principio esto se hace porque al final creo que va un poco relacionado con los momentos en los que tienen que hacer las trimestrales y cualquier cosa de esas, ¿vale? Pero si nosotros vemos que son leyes o reglamentos, eh, eh, en principio yo siempre lo hablo relacionándolo con los reglamentos, porque aquí nos dice que no será de aplicación a los reales decretos ley, ¿vale? Que esto es importante. Ahora vamos a ver lo que es un real decreto ley. Por eso suele... Sí, di. Mm. Es que, sí, sobre todo lo que busca es proteger a las personas que ejercen esa actividad económica, ¿vale? Que no les digas, pues tienes que hacer un nuevo recargo, unas nuevas cuestiones, y las tienes que hacer antes de los 20 días, que es cuando entra en vigor la ley, ¿vale? En principio es para que ellos se ajusten a que comiencen esas nuevas obligaciones a principio de año o a mitad de año, ¿vale? Cuando hablas de que no aplica a los decretos ley, es que el gobierno puede crear leyes por dos motivos. Por una manera de urgente necesidad, que por un motivo imperioso tiene que sacar una ley y no da tiempo de tramitarla en las Cortes, ¿vale? Entonces el gobierno lo saca, que ahora veremos todas esas cuestiones, y cuando las Cortes delega en el gobierno, porque ellos son los que cuentan con la cualificación técnica para poder sacar adelante ese texto legislativo, ¿no? Entonces muchas veces las Cortes no cuentan con la soltura, por ejemplo, del tema de los funcionarios o de la de procedimiento administrativo o algo de eso, y entonces hace una delegación al gobierno para que el gobierno saque esa ley, ¿vale? Aplicaría solamente en ese caso, porque aquí nos lo está quitando en los reales decretos ley, ¿vale? Con lo cual solamente aplicaría en ese caso de que las Cortes deleguen en el gobierno, ¿vale? Con lo cual sabríamos que ese es en los reglamentos y en esa delegación que se haga el gobierno. Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que se disponga en la misma ley y se extenderá siempre en todo lo que aplique la nueva ley, ¿vale? Siempre que la materia no sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobra la vigencia de lo que se ha derogado. Esto hay que entender que cuando sale una ley, la tenemos plenamente en vigor, pues si la única forma de retirar esa ley o de cambiar los articulados de esa ley es con una ley posterior. Pues esa ley posterior tiene que indicar expresamente que deroga la anterior, ¿vale? Y que nos quedamos con la nueva, ¿vale? Entonces seguimos con ese enlace. Aplicación análoga. Procederá a la aplicación análoga de las normas escritas cuando éstas no contengan un supuesto específico que regulen otro semejante. Hay que entender con aplicación análoga cuando, por ejemplo, tenemos diferentes ámbitos, pero por ejemplo, en el ámbito administrativo no se regula la forma de que hay que interactuar con los interesados, ¿no? En el ámbito tributario, pero por ejemplo en el ámbito administrativo o en otro ámbito civil sí se regula, ¿vale? Pues la aplicación análoga es irnos a esa figura, ¿vale? Y aplicarla en nuestros casos. ¿Entendemos? Es un poco rarete, pero sí es cierto que dice que está prohibido en las leyes penales y en las normas sancionadoras, ¿vale? Con lo cual, para poder sancionarte, tiene que haber una ley que lo especifique
de forma concreta, ¿vale? No vale que, por ejemplo, el delito de hurto esté tipificado penalmente, ¿vale? Vamos a poner que es penal, ¿vale? Se va a regir por el Código Penal, el delito de robo con fuerza, ¿vale? Pero, por ejemplo, los hurtos menores no están tipificados. Pues una aplicación análoga sería que te puedo sancionar porque robar más de 300 euros está tipificado, pues como 300 euros por debajo no está tipificado, pero como por aplicación análoga, pues te puedo sancionar. Eso sería lo que está prohibido, ¿vale? La reserva de ley. Yo sobre todo os voy dando, vamos a ver, muchos conceptos un poco vagos y un poco tal, pero las cosas que son importantes os lo digo. Esto es muy importante. Quiere decir que la reserva de ley hay que entenderlo así, como si reserváramos ese fragmento, esa competencia o ese recurso, ¿vale? Es la obligación de regular cierta materia por ley y puede ser tanto material como formal. Material porque nos lo define así explícitamente en la Constitución. Por ejemplo, una ley regulará el derecho a la protección de la imagen, ¿vale? Si lo pone así, una ley regulará esta competencia, eso es una reserva de ley. ¿Qué pasa? Que cuando hay una reserva de ley, ya solo se puede legislar por ley. No se puede sacar un reglamento, ¿vale? Se tiene que seguir por la ley. Luego, hay otra que es la formal, que es que no se establece directamente esa congelación del rango, pero una vez ya hemos legislado una materia por ley, ya hay que continuar legislando por ley, porque vimos que la única forma de derogar es con otra ley posterior, ¿no? Entonces, si por ejemplo no hay nada legislado sobre ganadería, pero sacamos la ley que regula la ganadería, ya hay que seguir legislando todo eso por ley, salvo que se deslegalice, salvo que en la ley salga este procedimiento, por ejemplo, la forma de solicitar una subvención a la ganadería se regulará por reglamento. Te lo pone así y entonces eso implica que ya podemos legislar por reglamento, ¿vale? Pero es eso, ese sistema, eso es importante entender esas congelaciones de la ley, ¿vale? Que una vez ya se legisla por ley, hay que legislar por ley. Las leyes estatales se dividen en dos, la ordinaria y la orgánica. ¿Alguien sabe cuál está por arriba de la otra? Uh-huh. Vale. Hay que entender que, al igual que como hablábamos de las entidades locales a nivel de competencia, ¿verdad? Que decíamos con una ley de una comunidad autónoma que regula una competencia que tiene en exclusiva esa comunidad autónoma, es contraria, por ejemplo, a lo que pueda legislar el Estado, pues dentro del Estado también hay dos tipos de leyes, que son estas, la ordinaria y la orgánica, que su procedimiento de aprobación es distinto. Yo, por ejemplo, ahora mismo solo os voy a adelantar, que ya lo tendréis que mirar vosotros por vuestra cuenta, que la orgánica requiere muchos más, requieren un quórum, unas mayorías en el Congreso de los Diputados mayores para poder aprobarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque regulan cosas más importantes. Las leyes orgánicas regulan lo que se estipula en el artículo 81 de la Constitución, que son las leyes que desarrollan los derechos fundamentales, la aprobación de los estatutos de autonomía, por ejemplo, las leyes que regulan las instituciones básicas del Estado, ¿vale? Todo ese tipo de cosas son leyes orgánicas. Unas leyes que se llaman leyes de transferencia, que transfieren ese tipo de competencias a comunidades autónomas, leyes que autorizan los tratados internacionales. Vemos que todo este tipo de leyes son como importantes, ¿no? Son cosas que tienen mucho peso, ¿vale? Entonces, esto requerirá que haya más consenso para poder modificarlo que estas, que a lo mejor son leyes más inocuas. Pues eso, pues cómo pues leyes que para la gestión de la ganadería y para la gestión de... Vale. También hay que decir que dentro de las ordinarias hay
algunas leyes que son un poco más complejas, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Y hay que decir también que la ley de presupuestos de cada año es una ley ordinaria también, ¿vale? Se aprueba por ordinaria. Aquí vemos ya la tarea de la semana. Un esquema sobre el procedimiento de aprobación. Leyes ordinarias versus leyes orgánicas. ¿Vale? Ya os estaba adelantando que las orgánicas tenían una implicación mucho mayor, ¿vale? Si ponéis esto en internet os sale una página del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, un montón de sitios que tienen todo mega mascado, ¿vale? Pero que si hay cualquier cosa me llamáis o tal y yo os paso los esquemas y eso, que no tengo problema. Es sobre todo para un poco trabajarlo y entenderlo, ¿vale? La segunda tarea es de qué forma se inicia una ley, ¿vale? O sea, se inicia la aprobación de una ley. Os adelanto que hay dos cuestiones que son unas propuestas de ley y unos proyectos de ley, dependiendo de dónde origine ese inicio legislativo, ¿vale? Si inicia en el gobierno porque el gobierno quiere iniciar la aprobación de una ley, va a ser un proyecto de ley. Cuando inicia dentro de las mismas cortes son propuestas de ley y llevará unos cauces, ¿vale? Y luego, dentro de las leyes marco y las leyes básicas, las leyes de armonización, sobre todo lo que quería poner aquí no son leyes marco y leyes básicas. Os lo voy a dejar escrito, ¿vale? Pues son leyes, vale, sí, os lo voy a dejar escrito en el eso. Yo os mando esto de la tarea porque la referencia que quería con las marcos y con las básicas no es, ¿vale? Es una ley de base. Vale, y entonces entramos en lo que son las disposiciones con fuerza de ley. Las leyes las hace el Congreso de los Diputados, el Senado, ¿vale? Las Cortes son los que crean las leyes. Y el gobierno crea una cosa que tiene el rango de ley, ¿vale? ¿Cuándo lo crea? Pues cuando hay una delegación, que lo vimos aquí, decreto legislativo, son las normas que el gobierno dicta como consecuencia de una delegación expresa del poder legislativo, ¿vale? Las Cortes, como no tienen competencia, por ejemplo, no tienen competencia, por ejemplo, en lo que hablamos del empleado público. Bueno, ¿alguien me puede decir el nombre completo del Estatuto Básico del Empleado Público que usamos en la ley? ¿Lo llamamos EPEP o tiene otro nombre un poco más largo? Dos siglas que le ponemos delante. ¿Y de qué viene la T y la R esa? Del texto refundido, ¿vale? Entonces, vale, no sé si lo puse por aquí delante, pero en principio hay varias formas de esas delegaciones, ¿no? Que habiliten al gobierno para dictar una ley sobre alguna materia concreta, o que cuando exista mucha materia dispersa, se habilita al gobierno para que coja todas esas leyes o todos esos detalles que aparecen en distintas leyes y lo unifique en un texto único llamándolo el texto refundido, ¿vale? Cuando existe toda esa materia dispersa, se habilita al gobierno y le dicen, mira, recopila toda la legislación que hay en todas esas leyes dispersas por todos lados y haz un texto único, un texto refundido, ¿vale? Que contenga todo ese contenido. Y luego la parte más con más chicha, que son los decretos leyes, que son normas que el gobierno dicta por razones de urgencia o necesidad, que no permiten esperar a la intervención del Poder Legislativo, porque ya sabemos que una vez se inicia ese proyecto de ley o esa proposición de ley en las Cortes, eso lleva unos cauces, se producen enmiendas, hay que votar las enmiendas que se vayan a hacer sobre las leyes, pero por ejemplo cuando hay que actuar de manera rápida, el gobierno puede decretar, realizar un decreto ley, ¿vale? La parte interesante de este decreto ley
que en el plazo de 30 días tiene que estar convalidado. ¿Qué significa eso? Que el gobierno lo saca hoy y es de aplicación en el momento en el que disponga ese Real Decreto, normalmente el día siguiente, ya está vigente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en 30 días se tienen que reunir las Cortes Generales y aprobar ese decreto ley. Si no convalidan ese decreto ley pierde vigencia. Es decir, se vuelve como si acabara. ¿Qué pasa? Que el momento en el que entró y en el momento en el que no lo convalidaron, ¿vale? Ese periodo es de aplicación. Si no me equivoco, a este año tenemos, bueno, creo que el año anterior se hizo una mejora o algún tipo de cuestión sobre el tema del alquiler, ¿vale? Y entonces, durante un tramo muy cortito de 30 días, hay una especial protección en el alquiler porque salió un decreto ley y no se convalidó. Al final esto lo que ocasiona es inseguridad jurídica, porque al final date cuenta que si van imponiéndonos cosas nuevas o nos la quitan dentro de 30 días, el gobierno lo vuelve a meter, ¿vale? Decreto legislativo, ¿vale? Deberá otorgarse mediante una ley de bases, ¿vale? Por eso os decía que os mando escrito, porque no era ley básica lo que quería poner dentro de eso, sino ley de bases y ley marco. Esa es la diferencia que quiero que hagáis, ¿vale? Cuando sujeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. ¿Qué pasa? Que estamos hablando que este decreto legislativo es refundir varios textos legales en uno solo, con lo cual el TREBEP, si nos vamos realmente al TREBEP y lo abrimos, pone Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿vale? Porque fue un decreto legislativo. Sobre todo es ver la diferencia. Mira, la parte que es súper preguntable es que siempre lo hacen para liar. La ley de base, ¿vale? Para los textos articulados, quiere decir que el Estado lo que hace es, las Cortes lo que hace es dar unas pinceladas, ¿no? Que te crea una base sobre la que tú vas a tener que construir una ley, ¿vale? Pero las Cortes te dan esa base, ¿vale? Para que tú crees ese texto articulado. Y luego una ley ordinaria, que es una ley que hacen las Cortes de forma relativamente rápida, ¿no? No es ese procedimiento agravado que habíamos visto. Una ley ordinaria para la refundición de textos legales. Estos dos conceptos los suelen mezclar. Te suelen preguntar, para la formación de textos articulados hace falta una ley ordinaria, ¿vale? Y luego esta ley de bases la mezclan con la ley marco, ¿vale? Por eso os digo lo del esquema de ley de marco, ley de base y la ley ordinaria para crear esos textos, ¿vale? La delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, en materia concreta y con la fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso, es decir, una vez, si yo te hago una delegación legislativa, hago una ley de bases para que crees un texto articulado y tú creas ese texto, ¿vale? Tú creas una ley, entonces ya esa delegación se pierde, tú no vas a poder seguir legislando sobre eso, ¿vale? El gobierno no puede seguir legislando sobre eso. ¿Vale? No podrá entenderse concedida de modo implícito ni por tiempo indeterminado, ¿vale? Esto es importante también. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno. No podemos coger y decir, vale, pues que lo haga la comunidad autónoma o que lo haga un ayuntamiento, ¿vale? Si es una delegación para el gobierno, lo tiene que hacer el gobierno. Y cuando el gobierno entre en funciones porque termine su mandato o porque hay una moción de censura, ¿vale? Se suspenden todas estas delegaciones. Reglamento, que es la parte ya que entramos un poco más en chicha. Es la norma jurídica, ¿vale? No es una ley, no es una ley, está por debajo de la ley. Es una norma jurídica que emana de las administraciones públicas, no de las Cortes, ¿vale? También se le denomina disposiciones administrativas de carácter general. Y esto ya lo vimos, disposición administrativa de carácter general. ¿A alguien le suena en dónde? Me van viniendo cosas a la cabeza. Eso lo vimos en procedimiento administrativo, ¿vale?
Hay un artículo que es el de la nulidad, que es el 47, concretamente 47.2, habla de las disposiciones administrativas de carácter general. Y dice que serán nulas las disposiciones administrativas de carácter general que contravengan otras de rango superior. ¿Vale? La Constitución o las leyes. La potestad reglamentaria tiene en el derecho español su fundamento en el artículo 97, que dice que el gobierno ejerce la potestad reglamentaria. El gobierno se compone de lo que sería el presidente, los vicepresidentes en su caso, y los ministros. Esto es el gobierno. Si preguntan por el gobierno, esto concretamente me fui a la ley de gobierno para sacarlo. El gobierno es esto. Presidente, vicepresidente en el caso de que los hubiera, con lo cual pueden no haber, y ministro. ¿Vale? Formas de reunión del gobierno. El gobierno se puede reunir en comisiones delegadas, ¿vale? O en consejo de ministros. ¿Vale? Cosas que pueden preguntar. A mí me lo han preguntado un montón de veces. Ya vimos que el gobierno puede crear esos reglamentos, ¿verdad? Esos reglamentos, actos, acuerdos, ¿vale? Esas cosas que hace el gobierno que tendrán algunas veces el rango de un reglamento cuando es de carácter general y aplica a todo el mundo, pero por ejemplo pueden dictar actos concretos, ¿vale? Y cuando hacen un acto concreto puede ser la sanción de la separación del servicio. Un ministro puede dictar una separación del servicio, ¿vale? Pues, dependiendo del órgano del que emana, ¿vale? Del que sale, el que lo crea, va a tener un nombre distinto. Cuando son reglamentos del presidente del gobierno, ¿vale? Será un real decreto del presidente del gobierno. Cuando sea de Consejo de Ministros, de Real Decreto Consejo de Ministros o acuerdo de Consejo de Ministros, en el caso de que no sea de carácter reglamentario, ¿no? Que no tenga eso de carácter reglamentario. Cuando sean por comisiones delegadas, porque vimos que se podían reunir o en el Consejo de Ministros todos juntos, o por comisiones delegadas, varios que tengan un sector concreto o sector estratégico, ¿no? Por ejemplo, puede ser una comisión delegada, hay la comisión de asuntos de seguridad, pues estos que se ocupan del CNI y todas esas cosas, ¿no? Pues será el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Presidencia, ¿vale? Hay ciertas comisiones delegadas, ¿vale? Pues será por orden ministerial o por orden del ministro de la presidencia cuando sea dotado por múltiples ministerios, ¿vale? Lo mismo cuando sean dictados por ministro, orden del ministro, ¿vale? O orden del ministro de la presidencia cuando sea por múltiples ministerios. Te saldrá orden del ministro de la presidencia a propuesta de ministerio de tal y ministerio de tal, ¿vale? Esto a mí me lo han preguntado ahí algunas veces. Vale, resumen completo. Ahora falta que completéis los esquemas y cualquier duda me escribís.